Algunas personas piensan que destacar en los deportes es fácil. Este es el podcast para los que sabemos que no es así. Odontología Deportiva Nicaragua se dio a la tarea de crear el podcast Sonrisa de Atleta. Nosotros creamos este podcast para hablar de cómo la odontología y todas las ramas de la salud pueden ayudarnos a lograr mejores resultados en la práctica deportiva. Hablaremos de novedades, casos de estudios, análisis de situaciones de juegos, haremos entrevistas y tendremos secciones de preguntas y respuestas. Quédate con el podcast Sonrisa de Atleta, traído a ustedes por Odontología Deportiva Nicaragua. Yo soy Sidney Ruiz Morán, especialista en odontología del deporte y ex seleccionado nacional de Nicaragua en atletismo, judo, fútbol americano y rugby. En las preguntas nos acompaña la doctora Giovanna Alejo, con quien realizamos la entrevista. Juntos somos los precursores y pioneros de la odontología deportiva en el país y autores de la primera investigación en el área de la odontología deportiva en Nicaragua. Hacemos este podcast con la intención de que conozcan cómo la odontología y todas las ramas de la salud pueden ayudarnos a lograr mejores resultados en nuestra práctica deportiva. Tienen que vernos o escucarnos. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube. Te dejo los links en la caja de descripción. En esta ocasión conversamos con el Dr. Martínez, médico especialista en medicina del deporte, a quien conocimos en el año 2016 mientras era el médico del Comité Olímpico Nicaragüense. La intención de realizar esta entrevista fue para conocer la experiencia de un médico especialista en medicina del deporte. Saber si en otras especialidades se sabe que la odontología aplicada al deporte es una especialidad ya establecida. Y saber qué tanto se necesita integrar a la odontología a la preparación de los atletas según la opinión de un médico del deporte. Lo que van a escuchar a continuación es parte de la entrevista que le realizamos al Dr. Martínez en aquella ocasión. Doctor, ¿podría mencionar para todos los que nos están escuchando cuál es su nombre? Racel Martínez Quetlas. ¿Y a qué área de la medicina usted se dedica? Medicina del deporte. ¿Cuántos años tiene de ser especialista en medicina del deporte? 16 años. ¿Ha practicado deporte alguna vez? Sí, judo. ¿Alguna vez has escuchado sobre la odontología del deporte? No, nunca lo había escuchado. Te comentaba que tenía concebido, ¿no?, que era una especialidad que le daba asistencia a los atletas como parte de su estado de salud integral, pero no como una rama propia de la odontología, así odontología del deporte. ¿Alguna vez durante estos 16 años ha tenido la oportunidad de atender alguna lesión en la zona de la boca o de la cara? Bastantes veces. ¿Cuáles han sido las lesiones a las que se ha enfrentado? Sobre todo lesiones traumáticas agudas durante un combate, ejemplo en combates de boxeo, de taekwondo, sobre todo deportes de impacto. ¿Ha tenido alguna vez que tratar abulsiones dentales en deportes de combate? Sí, cómo no. ¿Y qué medidas ha tomado para tratar esa emergencia? Bueno, mis medidas que tengan entendido, ¿no? En ese momento se le ha lavado el diente con agua estéril y se le ha colocado de nuevo en el orificio del diente, haciéndole presión y poniéndole hielo, y se ha remitido al especialista. ¿Cuál es el abordaje que ha hecho en esos casos? A mi poco conocimiento de eso, se le hace un examen y hemos visto que no ha tenido exposición ósea o algo así, y sí se la ha puesto el... ¿Cuántas veces en 16 años de su carrera ha podido ver estos casos de abulsión dental? ¿Es muy frecuente? Eso me ha pasado nada más 2 veces. Otros han tenido prótesis, por ejemplo una espiga. Y le han quebrado la espiga, pero hasta el tornillito, el perno, se le ha quedado. Te digo de estos que sí han tenido abulsión de un diente, me ha pasado 2 veces. ¿Qué otro tipo de lesiones
frecuente ha visto durante su práctica? Cosas frecuentes, como me decía, sí, heridas en labios, lengua, los párpados, pómulos, nariz, frente, sobre todo por impacto, ya sea por implementos deportivos, por ejemplo, un bastón de hockey, o en el bolseo, como digo, donde más lo he visto es bolseo, taekwondo, principalmente. Dentro del personal que ha trabajado con usted, ¿ha habido algún odontólogo especialista en odontología del deporte? Donde yo he trabajado han sido odontólogos, pero que le brindan, como le digo, en una escuela deportiva, ejemplo, hay un odontólogo en esa escuela que le da la asistencia que requiere, no le digo, y pueden hasta haber traído otro odontólogo, no un odontólogo verticalizado en medicina del deporte. Si necesitaba una calza, pues una calza. Si necesitaba una extracción, una endodoncia, un tratamiento, estaba el odontólogo atendiendo a esos atletas que estaban concentrados en la escuela. ¿Tienen algún protocolo de atención de emergencias dentales o algún protocolo previo de evaluación? Emergencias, ya le digo, no sé, pero nosotros tenemos dentro del ciclo de entrenamiento unas pruebas médicas planificadas, ya sean especiales o generales para todos. Y dentro de las pruebas generales, una es chequeo odontológico para garantizar que tenga un alta, que esté de alta odontológicamente y no presente ninguna dificultad que le pueda incidir en su entrenamiento, en su rendimiento o competencia. ¿Con qué frecuencia se hacen las revisiones y cuál es el objetivo de las evaluaciones médicas en los atletas? Ya le digo, según el ciclo de entrenamiento que puede variar, hay ciclos de un año, ciclos de 6 meses, ciclos de 3 meses, en dependencia del método de entrenamiento que esté planificado por el entrenador y para la competencia que se planifique. Pero el objetivo es que esté de alta en la primera etapa. En la etapa muchas veces se divide en preparación general, preparación especial y periodo competitivo. Lograr que esté de alta el atleta odontológicamente en el primer periodo de preparación general. ¿Y en qué periodo de preparación están en estos momentos? Depende del deporte. Depende de la competencia que presenten los diferentes deportes. Por ejemplo, para uno de los eventos que se está preparando, todos los deportes que están convocados para Managua 2017, que va a ser aquí en diciembre, esa es su competencia fundamental el año próximo. Pero ahorita hay dependencia del deporte, mundiales, clasificación a la Olimpiada, Juegos Centroamericanos del deporte, entonces varía el sistema de preparación del deportista para cada deporte. ¿Considera usted que debería de ser estricto que se integre a un odontólogo a la preparación de los deportistas? La palabra estricta, no sé, pero sí pienso que sí es necesario. Estrictamente no sé si te refieres a como que que tiene que ser estricto o algo obligado, pero sí considero que es muy necesario la integración de un odontólogo, y si está especializado más en el deporte, pues creo que va a ser muy conveniente. En la actualidad, toda la ciencia que se pueda aplicar a un deportista muchas veces define un resultado deportivo. A través de esta entrevista, pudimos escuchar de voz de un médico del deporte cómo ha sido su contacto con muchas lesiones en todos sus años de experiencia. Nos dimos cuenta que a pesar de la cantidad de años que el doctor llevaba ejerciendo su especialidad, nunca había escuchado sobre la odontología aplicada al deporte como una especialidad en sí. Y cuando preguntamos si consideraba si era necesario integrar a la odontología al cuerpo médico en la preparación de los atletas, nos quedamos con su frase: en la actualidad, toda ciencia que se pueda aplicar a un deportista muchas veces define un resultado deportivo. Agradecemos al doctor por habernos brindado su tiempo. A quienes en ese momento éramos un par de estudiantes de odontología que apenas tenían la vaga idea de querer hacer una investigación en una de las áreas más completas y apasionantes de las ciencias aplicadas al deporte.
Gracias donde sea que se encuentre el día de hoy, por su apoyo y por habernos permitido hacer pública esta información.